Hay momentos que parecen demasiado pequeños para significar algo. Una conversación termina, cada uno vuelve a su rutina y aparentemente nada ha cambiado, pero semanas después ocurre algo extraño. Él recuerda algo que tú dijiste aquella tarde, no porque se lo hayas repetido, no porque tuviera obligación de recordarlo, simplemente aparece en una conversación. Quizá era una preocupación que estabas atravesando, una decisión que todavía no habías tomado, o una circunstancia que condicionaba tus días. Y entonces lo menciona con naturalidad, sin convertirlo en una declaración, sin intentar impresionarte, solo lo tiene presente. Ahí aparece una pregunta mucho más interesante. ¿Qué cambia realmente en la vida de un hombre cuando empieza a querer construir algo contigo? Tal vez esperabas que la respuesta fuera más mensajes, más llamadas, más gestos románticos, más ganas de verte. Y sí, algunas personas pueden aumentar su cercanía cuando existe interés, pero hay un cambio mucho más silencioso. Tu existencia empieza a ocupar espacio en su realidad mental. No significa que piense en ti constantemente. Tampoco significa que haya decidido un futuro. Significa algo más concreto. Lo que ocurre contigo empieza a tener contexto para él. Y eso modifica la manera en que observa ciertas situaciones. Imagina que conoces a alguien durante unas semanas. Al principio, cada encuentro existe casi aislado. Hablan, se ríen, comparten alguna experiencia. Después cada uno continúa con su vida, pero poco a poco comienzas a notar algo diferente. Cuando le cuentas estás atravesando una semana complicada, escucha. Cuando mencionas que tienes una responsabilidad importante, la recuerda. Cuando aparece una posibilidad de verse, considera aquello que le habías contado. No está reorganizando su existencia alrededor de ti, está haciendo algo mucho más realista. Está empezando a incluir tu realidad dentro de su percepción de la relación. Y eso tiene una importancia psicológica particular, porque conocer información sobre alguien no es lo mismo que darle relevancia. Podemos escuchar cientos de historias y olvidar casi todas. La mente recibe información continuamente, pero ciertos detalles adquieren más peso cuando la persona empieza a importar dentro de nuestro mundo emocional. No significa necesariamente amor, no demuestra compromiso, no garantiza intención futura, solo muestra que esa conexión ha dejado de ser completamente circunstancial. Y esa diferencia puede cambiar muchas cosas. Piensa en Elena. Ella llevaba algunas semanas conociendo a Daniel. No habían hablado de exclusividad, no habían hecho promesas, ni siquiera habían definido exactamente qué estaban construyendo. Simplemente estaban descubriendo si aquella conexión podía crecer. Una tarde, Elena le contó que durante las siguientes semanas tendría que ayudar a su madre con una situación familiar. No esperaba una respuesta especial. De hecho, la conversación continuó hacia otros temas. Pasaron varios días, después llegó el fin de semana. Daniel quería verla, pero cuando hablaron sobre cuándo encontrarse, él dijo algo sencillo. Recordaba que esos días podían ser complicados para ella. Le preguntó qué horario le resultaba más cómodo. Elena se quedó pensando. No por la propuesta, por el detalle. Él no estaba haciendo un sacrificio extraordinario, tampoco estaba demostrando nada espectacular. Simplemente había incorporado una parte de su realidad a la conversación presente. Y eso cambió la sensación del encuentro. Hasta entonces, Elena sentía que ambos compartían momentos. Desde ese instante empezó a percibir que él también estaba considerando el contexto en el que esos momentos ocurrían. Parece una diferencia mínima, pero psicológicamente no lo es. Porque una relación empieza a adquirir profundidad cuando dejamos de relacionarnos únicamente con la versión de alguien que aparece delante de nosotros. Comenzamos a considerar la vida que existe detrás de esa persona, sus responsabilidades, sus circunstancias, sus tiempos, sus preocupaciones, sus límites. Y también aquello que necesita para sentirse cómoda dentro de la conexión. Eso no significa adaptarse a todo. Tampoco significa que uno deba sacrificar sus necesidades. La consideración saludable no elimina la individualidad, la hace compatible con la presencia del otro. Aquí conviene detenerse un momento, porque quizá alguna vez hayas confundido intensidad con profundidad. Un mensaje a medianoche puede sentirse enorme. Una conversación apasionada puede dejarte pensando durante días. Una mirada puede provocar una emoción difícil de explicar, pero ninguna de esas experiencias, por sí sola, nos dice qué lugar ocupa realmente una conexión. La pregunta más útil es otra. ¿Qué ocurre después de ese momento? ¿Lo vivido desaparece cuando termina el encuentro? ¿O comienza a influir, aunque sea discretamente, en la manera en que ambos se relacionan? Esa diferencia será fundamental, y esa transición, aunque parezca pequeña, puede cambiar por completo la manera de entender una conexión.
Porque recordar lo que vive una mujer todavía no significa querer construir algo con ella. La verdadera diferencia aparece cuando aquello que recuerda empieza a influir en lo que hace. Hay una diferencia silenciosa entre escucharte y tenerte en cuenta. Escuchar ocurre dentro de una conversación, considerar sucede después, porque una persona puede prestar atención mientras hablas, puede asentir, puede recordar incluso algunas palabras, pero la verdadera diferencia aparece cuando aquello que conoció comienza a modificar ligeramente su manera de actuar. No hablamos de grandes sacrificios, ni de abandonar sus propios planes. Hablamos de algo mucho más cotidiano, de empezar a preguntarse cómo una decisión puede afectar también a la otra persona. Eso cambia la naturaleza de una conexión. Porque cuando alguien comienza a considerar tu realidad, deja de relacionarse únicamente con lo que quiere en ese instante. Empieza a incluir una segunda perspectiva, la tuya, y eso requiere algo que muchas relaciones no desarrollan fácilmente: la capacidad de imaginar el impacto emocional de una decisión antes de tomarla. No significa adivinar tus pensamientos, significa utilizar lo que ya conoce de ti para actuar con mayor conciencia. Y la responsabilidad relacional tiene una característica importante: no exige perfección, exige conciencia. Piensa en Mateo. Trabajaba en un equipo pequeño donde todos dependían de las mismas entregas. Durante una reunión, una compañera llamada Clara explicó que durante algunas semanas tendría que encargarse de una situación familiar importante. No pidió un trato especial. Solo explicó que algunos horarios podían resultarle complicados. Mateo escuchó. La reunión terminó. Días después, el equipo tuvo que reorganizar una tarea urgente. La primera opción habría sido asignársela a Clara porque estaba disponible aquella tarde, pero Mateo recordó el contexto. No decidió por ella. Tampoco asumió que necesitaba ser protegida. Simplemente preguntó antes: «¿Este horario te complica por lo que nos comentaste?». Clara pudo explicar que esa semana sí, entonces buscaron otra distribución. La situación fue sencilla, pero mostró algo que va más allá de aquel proyecto. Mateo había transformado una información anterior en una consideración presente. No necesitó hacer un gran gesto. Solo tuvo que recordar que detrás de una disponibilidad existía una realidad que ya conocía. Ese detalle cambió la decisión, y ahí aparece una idea importante para las relaciones. Considerar a alguien no significa hacer siempre esa persona quiere. Significa permitir que su realidad tenga un lugar dentro de tus decisiones cuando corresponde. Hay una diferencia enorme. Porque si para mantener una conexión necesitas renunciar constantemente a tus necesidades, eso no es consideración, es desequilibrio. Y una relación sana tampoco puede construirse sobre la adaptación permanente de una sola persona. La consideración funciona en ambas direcciones. Yo conozco algo de tu mundo, tú conoces algo del mío, y ambos utilizamos ese conocimiento para relacionarnos con mayor cuidado. Por eso, cuando un hombre comienza a considerar realmente la realidad de una mujer, puede aparecer un cambio pequeño en su comunicación. Quizá deja de asumir, pregunta, aclara, anticipa, explica, no porque ella se lo haya exigido, sino porque entiende que sus acciones tienen consecuencias dentro de la conexión. Pero todavía falta algo, porque puedes considerar a alguien ocasionalmente, puedes adaptar una decisión, puedes escuchar, puedes tener detalles y aún así mantener la relación completamente separada de tu vida real. El siguiente cambio ocurre cuando esa conexión deja de aparecer solamente en decisiones pequeñas. Empieza a encontrarse con tus horarios, con tus responsabilidades, con tus límites, con tus planes, con tus días difíciles. En otras palabras, deja de existir únicamente cuando todo resulta cómodo y comienza a convivir con la realidad. Porque tenerte en cuenta todavía no significa que la relación haya entrado realmente en su vida. Eso ocurre cuando empieza a coordinar su realidad con la tuya. Hay un momento en algunas conexiones en el que algo cambia de escenario. Ya no ocurre solamente cuando están juntos, empieza a aparecer entre un encuentro y otro. En los horarios, en las decisiones, en los imprevistos, en aquello que cada uno debe resolver antes de poder verse. Y es precisamente ahí donde una conexión comienza a enfrentarse con algo que ninguna emoción puede evitar: la vida real. Eso requiere una capacidad diferente. La disponibilidad emocional no significa estar disponible todo el tiempo. Eso sería imposible. Significa poder permanecer vinculado, incluso cuando no puede ofrecer toda la atención que quisiera en ese momento. Puede decir: esta semana estoy complicado. Pero también puede explicar cuándo tendrá más espacio. Puede surgir un problema, pero puede buscar otra posibilidad. Puede cambiar un plan, pero no necesariamente desaparecer con él. La diferencia está en cómo maneja la realidad.
porque una persona puede sentir mucho durante un momento y, sin embargo, no tener capacidad para sostener una conexión cuando aparecen las exigencias normales de la vida. Y eso no convierte automáticamente sus sentimientos en falsos. Simplemente muestra una diferencia entre sentir y poder participar. Esa diferencia es importante, porque muchas personas evalúan una relación únicamente por la intensidad de los encuentros, pero una conexión sostenible necesita algo más. Necesita encontrar una forma de convivir con lo cotidiano. Lucía empezó a descubrirlo sin esperarlo. Había estado viendo a Andrés durante varios meses. Al principio, todo había ocurrido con facilidad. Se encontraban cuando ambos tenían tiempo, improvisaban, hablaban durante horas. No necesitaban organizar demasiado, pero sus vidas empezaron a ponerse más exigentes. Lucía tenía nuevos horarios, Andrés atravesaba una etapa especialmente cargada de trabajo. Una semana cancelaron un encuentro. La siguiente también tuvo dificultades. Lucía sintió la tentación de interpretar aquello como una pérdida de interés, pero entonces ocurrió algo diferente. Andrés no intentó fingir que nada estaba pasando. Le explicó lo que estaba ocurriendo. Le dijo qué días tendría menos disponibilidad y, en lugar de dejar la situación suspendida, propuso otra posibilidad. No era el plan que habían imaginado, era algo más sencillo, pero era posible. Lucía entendió entonces que la relación estaba entrando en una dimensión nueva. Ya no estaban comprobando únicamente cuánto disfrutaban estando juntos. Estaban aprendiendo si podían coordinar dos vidas que tenían exigencias distintas. Y esa diferencia cambió su manera de mirar la relación. Ahí empieza a aparecer la responsabilidad emocional, y esa responsabilidad transforma la convivencia entre dos realidades. Porque cuando dos personas empiezan a coordinarse, inevitablemente aparecen fricciones. No porque estén mal, sino porque tienen vidas diferentes, diferentes ritmos, diferentes necesidades, diferentes formas de procesar los problemas. La cuestión no es evitar todas las diferencias, es descubrir si pueden manejarlas sin que una persona tenga que desaparecer para que la otra esté cómoda. Eso es integración saludable, dos mundos que permanecen siendo dos mundos, pero que empiezan a encontrar puntos de encuentro. No se trata de que él abandone sus amigos, ni de que deje sus responsabilidades, ni de que tú hagas lo mismo. Tampoco significa estar disponible permanentemente. Significa que dentro de esas vidas independientes existe una disposición creciente a coordinar, porque cuando una persona empieza a incluirte en planes reales, aunque sean modestos, la conexión deja de depender exclusivamente de la espontaneidad. Empieza a tener continuidad práctica. Porque construir una relación no consiste en eliminar todos los imprevistos. Consiste en desarrollar una manera de atravesarlos juntos. Y quizá eso sea mucho menos romántico de lo que imaginabas, pero también es mucho más revelador. Una relación comienza a sentirse real cuando puede sobrevivir al paso del entusiasmo inicial, cuando puede convivir con un día agotador, con una agenda llena, con una conversación pendiente, con una diferencia de necesidades, con una semana que no sale como estaba planeada. En esos momentos, la conexión deja de ser una experiencia aislada. Se convierte en una realidad que ambos deben aprender a administrar, y ahí aparece una distinción fundamental. Puedes tener afecto por alguien, puedes desear compartir más, puedes sentir una conexión especial, pero si no existe ninguna capacidad para incorporar esa relación a tu realidad cotidiana, la emoción puede quedarse encerrada dentro de momentos específicos. En cambio, cuando existe una disposición genuina a desarrollar algo, poco a poco aparecen espacios prácticos, no siempre grandes, no siempre perfectos, pero reales, espacios para hablarles, espacios para coordinar, espacios para explicar, espacios para corregir, espacios para encontrarse, y esos espacios comienzan a formar una estructura, no una promesa, una estructura. Por eso quizá la pregunta más útil no sea ¿cuánto le gusto?, sino ¿qué lugar está adquiriendo esta conexión dentro de su vida real? Porque esa pregunta te permite observar algo más profundo, no una emoción escondida, no una intención que tienes que adivinar, sino una dirección que puedes ver, y todavía falta descubrir algo, porque una relación puede encontrar espacio durante algunas semanas. Puede existir coordinación, puede haber planes, puede parecer que todo avanza, pero después llegan las circunstancias que nadie controla, el cansancio, las diferencias, los días complicados, y entonces aparece la prueba que ninguna conexión puede evitar, no si existe un lugar, sino si ese lugar permanece cuando mantenerlo deja de ser sencillo. Porque una relación puede entrar en la vida cotidiana durante un tiempo y volver a desaparecer cuando las circunstancias cambian. Entonces surge la pregunta más difícil. ¿Ese espacio permanece?
Hay una diferencia entre tener un espacio para alguien y sostenerlo cuando la vida cambia. Mientras todo funciona, muchas relaciones parecen sólidas. Hay tiempo, hay entusiasmo. Las conversaciones fluyen. Los encuentros encuentran fácilmente su lugar. Pero ninguna relación vive permanentemente en esas condiciones, porque es fácil sentirse cerca cuando nada exige demasiado. Lo verdaderamente revelador aparece cuando la realidad obliga a elegir cómo tratar al otro. En algún momento aparece una semana complicada, una responsabilidad inesperada, una preocupación familiar, una diferencia de opinión, un cansancio que cambia el humor, y entonces la relación entra en un territorio diferente. Ya no basta con querer estar cerca. Hay que saber qué hacer cuando estar cerca resulta más difícil. Aquí aparece una dimensión de la madurez emocional que suele pasar desapercibida. No consiste en reaccionar perfectamente, porque una relación no se construye únicamente durante los momentos agradables. También se construye en la manera en que dos personas manejan aquello que interrumpe lo agradable. Imagina una conversación que empieza con una pequeña diferencia. Ella esperaba una respuesta. Él interpretó que podía hablar más tarde. Ninguno tenía necesariamente malas intenciones, pero ambos terminan frustrados. En una conexión inmadura, ese momento puede convertirse rápidamente en una batalla. Uno exige explicaciones, el otro se defiende, después aparece el silencio, y finalmente cada persona comienza a interpretar las acciones del otro desde la herida del momento. La situación inicial era pequeña. La reacción la convierte en algo enorme. Pero existe otra posibilidad. Alguien puede decir: creo que entendimos la situación de manera diferente. Esa frase no elimina el problema, pero cambia su dirección. Ya no están intentando demostrar quién tiene razón. Están intentando comprender qué ocurrió. Eso es regulación emocional, no ausencia de emociones. Capacidad para no dejar que una emoción momentánea decida toda la relación. Valeria aprendió esto con una amistad. Ella y Sofía habían hablado casi todos los días. Se conocían profundamente. Pero llegó una etapa en la que Sofía tuvo muchas responsabilidades nuevas. Durante varias semanas apenas pudieron hablar. Valeria sintió inicialmente que la amistad estaba cambiando. Pensó que quizá ya no era tan importante, pero decidió no construir una conclusión únicamente desde el silencio. Un día habló con Sofía. Ella explicó lo que estaba atravesando. No podía mantener el ritmo anterior, pero tampoco quería desaparecer de la amistad. Le propuso algo más realista. No podrían hablar todos los días, pero podían llamarse los fines de semana, y si alguna conversación quedaba pendiente, intentarían retomarla cuando tuvieran espacio. No era la misma dinámica. Era una dinámica adaptada a una nueva realidad. Valeria descubrió algo importante. La continuidad no siempre conserva la misma forma. A veces cambia de ritmo, cambia de frecuencia, cambia de intensidad, pero puede mantener una dirección, porque responsabilidad emocional no significa cargar con todas las emociones del otro. Significa reconocer que nuestras decisiones afectan a alguien con quien mantenemos un vínculo y actuar teniendo presente ese impacto. Aquí existe otra diferencia importante. Estar ocupado no es lo mismo que estar ausente emocionalmente. Alguien puede tener muy poco tiempo y, aún así, mantener una conexión viva. Puede decir: ahora mismo no puedo hablar, pero quiero retomar esto mañana. Esa frase necesita muy poco tiempo, pero comunica una cosa enorme. No estoy ignorando lo que ocurre entre nosotros. Estoy intentando encontrar un momento adecuado para atenderlo. En cambio, una persona puede tener muchas horas disponibles y utilizar ninguna para cuidar una relación. Por eso el reloj no siempre explica la disponibilidad emocional. La disponibilidad se observa también en la disposición a participar, y participar no significa responder inmediatamente. Significa no abandonar sistemáticamente aquello que importa cuando aparece la primera dificultad. Esto también permite comprender algo sobre la reciprocidad. Una relación no puede depender permanentemente de una persona intentando mantenerla viva. Si solamente uno pregunta, uno no explica, uno repara, uno busca soluciones, uno retoma las conversaciones, entonces existe una desigualdad que tarde o temprano se vuelve visible. Piensa en una pareja que atraviesa un periodo complicado. Él tiene una semana laboral agotadora. Ella también tiene obligaciones importantes. No pueden verse como habían planeado. En lugar de competir por quien tiene más razones para estar cansado, conversan, deciden qué pueden mantener. Quizás sea una llamada breve, quizás sea posponer una actividad, quizás sea simplemente dejar claro que ninguno está desapareciendo. No parece romántico, pero contiene algo más valioso. Existe una relación que puede adaptarse sin dejar de existir. Y aquí surge una paradoja.
A veces la continuidad se demuestra precisamente cuando la intensidad disminuye, cuando ya no existe la emoción de cada encuentro nuevo, cuando el día está lleno de responsabilidades, cuando una conversación no es entretenida, cuando hay algo pendiente que necesita ser hablado. Ahí descubrimos si la conexión tiene raíces prácticas, porque resulta fácil cuidar aquello que nos produce placer inmediato. Es más revelador cuidar aquello que también requiere paciencia. Pero debemos tener cuidado con una interpretación. Soportar cualquier comportamiento no es madurez. Aceptar indiferencia permanente tampoco. La regulación emocional no significa tolerar una relación unilateral. La responsabilidad tampoco significa justificar constantemente a alguien. Y la paciencia no consiste en esperar indefinidamente, sin recibir claridad. La madurez también incluye reconocer límites. Si una persona continuamente desaparece, si evita cualquier conversación importante, si nunca repara, si toda la iniciativa depende de ti, si sus acciones contradicen repetidamente lo que dice, entonces no necesitas inventar una explicación psicológica para justificarlo. Puedes observar el patrón y tomar decisiones desde ahí. Eso también es estabilidad emocional. No perseguir una respuesta que la otra persona no está ofreciendo. No convertir la incertidumbre en una investigación interminable. No intentar controlar el comportamiento ajeno. Simplemente observar y decidir qué tipo de relación estás dispuesto a aceptar, porque la continuidad sana no significa mantener algo a cualquier precio. Significa, cuando ambos valoran una conexión, existe una disposición mutua para atravesar las dificultades que aparecen dentro de ella. Y esa disposición puede verse en acciones pequeñas. Una conversación que se retoma, una disculpa que no busca excusas, una explicación que llega antes de que el silencio se convierta en confusión, una alternativa propuesta después de cancelar un plan, un esfuerzo que aparece cuando la rutina habitual ya no funciona. Ninguna de esas acciones garantiza un futuro, pero juntas pueden revelar una dirección, y la dirección importa más que un momento aislado. Porque una persona puede sorprenderte un día, puede tener una conversación extraordinaria, puede hacer un gesto que te emocione profundamente, pero si después nada cambia, aquel momento permanece aislado. En cambio, cuando el comportamiento se transforma gradualmente en una forma de relacionarse, comienza a aparecer algo diferente. No una garantía, un patrón. Y los patrones permiten observar la realidad con mucha más serenidad. Quizá por eso la pregunta más madura no sea ¿o qué siente exactamente por mí? Tal vez sea ¿cómo participa en lo que ocurre entre nosotros cuando la vida deja de ser fácil? Esa pregunta elimina muchas fantasías, pero también elimina muchos miedos innecesarios. Porque ya no necesitas entrar en su mente. Puedes mirar su comportamiento, puedes observar cómo responde a los cambios, puedes notar si existe reparación, puedes reconocer si hay reciprocidad. Y también puedes preguntarte qué estás aportando tú, porque construir algo no es un proceso unilateral. No existe un hombre construyendo una relación mientras una mujer simplemente espera descubrir si fue elegida. Existen dos personas, dos historias, dos capacidades emocionales. Dos realidades intentando descubrir si pueden compartir un espacio sin que ninguna tenga que desaparecer. Y ahí aparece la diferencia entre alguien que simplemente disfruta una conexión y alguien que empieza a asumirla como parte de su realidad. No se trata solamente de lo que siente cuando todo resulta fácil. Se trata de lo que hace cuando la vida deja de ser sencilla. Al principio, quizás solamente existe una conexión agradable. Después aparece cierta relevancia. Luego comienzas a notar consideración. Más adelante, algunas decisiones empiezan a tomar en cuenta dos realidades. Después aparecen planes, coordinación, conversaciones necesarias, ajustes, y cuando llegan las dificultades, observa si aquello continúa teniendo un espacio. No ocurre todo de golpe. Tampoco sucede igual en todas las relaciones. Cada persona tiene circunstancias diferentes. Cada vínculo desarrolla su propio ritmo. Pero existe una pregunta que puede ayudarte a mirar con más serenidad. Esta conexión está adquiriendo una forma más consciente, porque construir algo con alguien no significa saber exactamente dónde terminará. Significa que ambos empiezan a participar de una manera que hace posible descubrirlo, y esa participación no necesita parecer espectacular. Puede ser una conversación que antes se evitaba. Puede ser una decisión que considera las necesidades de ambos. Puede ser la voluntad de explicar una ausencia. Puede ser volver sobre un tema que quedó pendiente. Puede ser encontrar otra manera cuando el plan original deja de funcionar. Puede ser escuchar algo incómodo sin convertirlo inmediatamente en una amenaza. Son comportamientos cotidianos,
pero precisamente por eso pueden resultar tan reveladores. Lo cotidiano no tiene el brillo de una declaración, tiene otra ventaja, puede repetirse. Y aquello que se repite comienza a mostrarnos una dirección. Piensa ahora en una mujer que durante meses analizaba cada conversación. Si él respondía rápido, sentía tranquilidad. Si tardaba, aparecía la duda. Si proponía un encuentro, recuperaba la esperanza. Si cancelaba, quima que todo estaba terminando. Su atención estaba completamente concentrada en interpretar momentos. Hasta que un día se hizo una pregunta diferente. No quiero saber qué significa cada gesto. Quiero saber cómo estamos funcionando juntos. Entonces empezó a mirar de otra manera. Observó que él no siempre tenía disponibilidad inmediata, pero comunicaba cuando podía. Observó que algunos planes cambiaban, pero con frecuencia buscaba otra posibilidad. Observó que tenían desacuerdos, pero podían volver a hablar. También observó algo sobre sí misma. Ella estaba aprendiendo a expresar sus necesidades sin convertirlas en pruebas, a dejar que él respondiera desde su propia voluntad, a reconocer que una relación no se demuestra mediante ansiedad. Y entonces ocurrió una transformación silenciosa. Dejó de preguntarse constantemente si estaba siendo elegida. Empezó a preguntarse si ambos eran eligiendo participar. Eso es madurez emocional. Puede necesitar conversaciones, puede necesitar paciencia, puede necesitar aprendizaje, pero no debería depender de estrategias diseñadas para provocar inseguridad. Y aquí aparece una de las conclusiones más importantes. Cuando un hombre quiere construir algo contigo, no necesariamente comienza haciendo más ruido, a veces comienza haciendo más espacio. Espacio mental para recordar, espacio emocional para comprender, espacio práctico para coordinar, espacio comunicativo para explicar, espacio relacional para reparar y, con el tiempo, espacio compartido para decidir. No significa que tú te conviertas en el centro de su existencia, ni que él abandone sus prioridades, ni que tengas que abandonar las tuyas. Una relación saludable no funciona absorbiendo dos vidas hasta convertirlas en una sola. Funciona creando una zona donde ambas pueden encontrarse sin perder su identidad. Por eso, construir algo contigo no debería interpretarse como una promesa sobre el futuro. Es una manera de observar el presente. ¿Las acciones acompañan las palabras? ¿Existe espacio para ambos? ¿Existe una dirección que se construye desde los dos lados? Estas preguntas son mucho más útiles que intentar descifrar una emoción escondida. Porque nadie puede observar directamente lo que otra persona siente, pero sí puedes observar cómo trata aquello que siente, y ahí existe una diferencia enorme. Los sentimientos pertenecen al mundo interno. La relación pertenece al mundo compartido. Para que una conexión crezca, ambos mundos tienen que encontrarse de alguna manera. No basta con estar cerca cuando todo es sencillo. Hay que descubrir qué sucede cuando la vida cambia, y tampoco basta con que una sola persona haga ese trabajo. La reciprocidad convierte el esfuerzo individual en una experiencia compartida. Quizá por eso una de las señales tranquilizadoras no sea que alguien haga algo extraordinario por ti, sea que puedas dejar de preguntarte constantemente dónde estás parada. No porque tengas una garantía, sino porque la relación misma empieza a ofrecer suficiente información. Ya no necesitas interpretar cada silencio, ya no necesitas convertir cada mensaje en un examen, ya no necesitas competir con otras personas imaginarias, ya no necesitas demostrar que mereces atención. Puedes observar, puedes comunicar, puedes decidir y también puedes aceptar que algunas conexiones crecerán, otras permanecerán en un punto intermedio y algunas necesitarán terminar. Ninguna de esas posibilidades disminuye tu valor. Una relación que no puede desarrollarse no significa que tú hayas sido insuficiente. Puede significar simplemente que dos realidades no encontraron una manera sostenible de encontrarse. Y reconocerlo también es una forma de cuidado propio. Tal vez esa sea la transformación más profunda de todo este proceso. Dejas de preguntarte, ¿cómo puedo conseguir que me elija? Y comienzas a preguntarte, ¿estamos eligiendo construir algo que también me hace bien? La primera pregunta coloca todo el poder fuera de ti. La segunda te devuelve criterio. Y cuando recuperas criterio, ya no necesitas perseguir señales. Puedes observar comportamientos, puedes escuchar conversaciones, puedes notar patrones, puedes reconocer esfuerzos, puedes identificar ausencias, puedes mirar cómo ambos responden a las circunstancias y puedes decidir desde una posición mucho más tranquila, porque al final, construir algo con otra persona no consiste en ocupar cada rincón de su vida. Consiste en que, dentro de su propia vida, exista un espacio real para aquello que ambos están construyendo. Y ese espacio no se demuestra una sola vez.
Se reconoce en la manera en que la conexión evoluciona, en cómo se consideran las circunstancias, en cómo se coordinan las diferencias, en cómo se manejan los días difíciles, en cómo se reparan los errores, en cómo se comparte la responsabilidad de mantener el vínculo y en cómo, poco a poco, deja de sentirse como algo que solamente sucede cuando todo encaja perfectamente. Porque una relación puede comenzar con una conversación, puede crecer con momentos compartidos, puede profundizar mediante comprensión, pero necesita realidad para convertirse en algo sostenible, y esa realidad siempre involucra a dos personas, dos agendas, dos formas de sentir, dos maneras de afrontar los problemas, dos voluntades que pueden acercarse o pueden descubrir que no quieren lo mismo. Por eso no necesitas adelantarte al final. No necesitas exigir una certeza que todavía no existe. Observa cómo te trata cuando no necesita impresionarte. Observa cómo responde cuando algo no sale como esperaba. Observa si también existe espacio para tus necesidades. Y sobre todo, observa si tú puedes ser tú misma dentro de esa conexión. Porque una relación que necesita que constantemente te reduzcas para conservarla, que no esté construyendo un espacio para ti, está construyendo una condición para tenerte. Y son cosas muy diferentes. La primera permite encuentro. La segunda exige adaptación unilateral. Por eso, quizá hoy puedas hacerte una pregunta diferente. La relación que estás viviendo está encontrando un espacio real en la vida de ambos. Si esta reflexión resonó contigo, puedes compartir en los comentarios qué has descubierto al observar una relación desde esta perspectiva. No necesitas perseguir una respuesta perfecta. Observa cómo evoluciona la conexión. Observa si existe reciprocidad. Observa qué ocurre cuando la vida deja de ser sencilla, porque compartir momentos puede iniciar una conexión. Pero construir algo requiere que esa conexión encuentre espacio en la realidad. Y quizá ahí está la diferencia más importante. No solamente cuánto siente alguien, sino qué lugar ocupa aquello que siente dentro de sus decisiones.